Este trabajo se desarrolló en el marco de ese proyecto que figura ahí, que conducía Pablo Rovira. Es un proyecto que está cerrando ahora en este PEI que termina, y que había identificado como una limitante de esos sistemas arroceros ganaderos, la articulación de los actores, y que eso estaría limitando un poco los sistemas mixtos, ¿no? El proyecto tenía una serie de componentes que tenían que ver con desarrollo de tecnologías para los distintos componentes del sistema, y un componente que tenía que ver con eso que está ahí, que es caracterizar un poco, digamos, desde el punto de vista de lo tecnológico y aspectos socioeconómicos de los integrantes de estos sistemas, ¿no? Y ver de qué forma pudieran existir barreras que condicionaran la adopción de tecnología. Ese es el árbol, el que tienen ahí a la vista es el árbol de problemas que cuando se elaboró el proyecto a inicios del plan estratégico anterior, el grupo que trabajó en esto, digamos, estuvo discutiendo y elaboró, digamos, ¿no? Y como problema central, como ven ahí, estaba el tema de la baja productividad y baja diversificación del componente no arrocero de la rotación. Y como posibles causas de ese problema principal, una de ellas que se había identificado era la articulación entre los dos componentes, ¿no? El arrocero y el ganadero arrendador. Limitantes intrínsecas de los rubros no arroceros, ¿no? Donde estaba el tema de baja productividad y alta variabilidad de la producción de pasturas, potencial de producción de carne no aprovechado. ¿Se acuerdan que veníamos de un trabajo de Giprocar del Este que marcaba determinados potenciales también, y la propia UPAG? Falta de información de inserción de cultivos no arroceros en el sistema. En definitiva, las causas que aparentemente, hipotéticamente estaban condicionando el problema central eran la articulación entre los agentes, limitantes de los rubros no arroceros, y la sustentabilidad del sistema se veía como en riesgo por este tipo de cosas, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar. Este proyecto lo conducía Pablo Rovira, no sé si lo dije, que salió a hacer estudios de posgrado y después quedó el ingeniero Suárez de Lima encargado del mismo. Para trabajar con esto, para empezar de alguna forma, el primer paso fue tratar de solicitar a ACA una base de datos de los productores arroceros. Nos aportaron gentilmente la base del 2013. Y después el desafío era tratar de identificar a los agentes ganaderos vinculados a los arroceros que tienen una relación de arrendamiento. Comento que era el desafío porque en realidad no está explícito en ningún lado el listado de productores ganaderos que arriendan a los arroceros en cada una de las empresas. Como ven acá, del total general de todas las empresas, las 6 empresas que anualmente vienen a INEA a participar del grupo de trabajo arrocero representan el 88% del área. Entonces decidimos ir por el lado de contactar a estas empresas por razones obvias de facilidad de conseguir la información, ¿no? Lo que hicimos para tratar de reconstruir esa base fue contactarnos con los técnicos de las empresas que nos dieron una mano muy grande. En realidad fue un trabajo artesanal, lo pueden contar ellos, porque tuvimos que ir y sentarnos y decir, mirá, este arrocero en campo de quién planta, mirá, ese planta en campo propio, este planta en campo de fulanito, y así fuimos tratando de reconstruir un listado de los ganaderos asociados a cada uno de los sistemas. Se utilizó para hacer una encuesta de relevamiento, se utilizó un muestreo aleatorio estratificado usando los mismos estratos que usa la ACA, norte, centro y este. Y las encuestas se llevaron a campo entre noviembre del 2014 y enero del 2015. Como a manera de resumen, digamos, el foco en realidad de este trabajo eran los ganaderos arrendadores de tierras para los arroceros. Pero cuando estábamos por iniciar el trabajo, se nos ocurrió en el grupo que podía estar interesante tener también la opinión de algunos arroceros que actuaran también como ganaderos para saber si su lógica de gestión de la fase ganadera era diferente o no de la de
ganaderos. Suena como un trabalenguas, pero hoy vamos a mostrar algunos datos solo de los ganaderos, básicamente. Se estratificó, como decía, por zona y por tamaño de chacra de arroz. Y dentro de la información relevada, que es bastante exhaustiva, la podemos como considerar agrupada en 3 módulos. Un módulo más de la parte actitudinal de los productores, un módulo tecnológico, pero de tecnologías ganaderas, y un módulo de caracterización del establecimiento y del productor. Las tecnologías que se relevaron, digamos, en el trabajo son esas que están ahí. Todas tienen que ver con ganadería, la mayoría de ellas vinculadas a cría. Y bueno, dentro de algunos resultados que vamos a mostrar hoy, una de las primeras cosas que ya nos habían alertado varios de ustedes, ¿no?, cuando empezamos a conversar de esto, es que el tema de los arreglos contractuales entre las partes es un tema muy sensible. Y bueno, como que iba a ser bastante difícil poder relevar información importante que nos diera luz sobre esto. Efectivamente, eso quedó de manifiesto porque, vamos a ver ahora después, en muchas de las preguntas donde nos intentamos meter en esa relación, hay un porcentaje muy alto de gente que no responde directamente. Pero bueno, algunas cosas así a vuelo de pájaro para tener idea. Como decía Gonzalo, esta es una primera parte, recién estamos empezando a analizar los resultados y queríamos mostrarles por lo menos por dónde va la cosa y alguna información preliminar. Dentro de qué incluía el acuerdo entre partes con respecto a posibles manejos que estuvieran condicionados en el acuerdo, como ven ahí, incorporar pastura luego del arroz en una proporción casi que la mitad de los acuerdos de los ganaderos incluyen esto, seguido de incluir otros cultivos en la rotación, 24%, manejar el suelo de determinada manera, 25%, o sea que además de incorporar pasturas, hay otro tipo de cosas que están contempladas en los acuerdos entre las partes, ¿no? ¿De qué tipo de plazos estamos hablando cuando se piensa en este tipo de acuerdo? Bueno, como se ve acá, hay un porcentaje bastante alto a 5 años y a más de 5 años, pero si lo sumamos, digamos, el 31% de los contratos son a 5 años o más, del total. Si nosotros a ese total le restamos hay casi un 40% que no responde, no sé si lo vieron en el cuadro anterior. Si nosotros no tenemos en cuenta lo que nos contestan, dentro de lo que contestan, la mitad más o menos dice que son a 5 años o más. Después se les preguntaba si ellos pensaban que el tipo de acuerdo tenía algún tipo de limitación a las opciones productivas del sistema en su conjunto. Si el acuerdo condicionaba las opciones productivas. ¿Ah? Nuevamente, los no contestan son muy altos, pero dentro de los que contestan, la mayoría piensa que no, que los acuerdos no limitan productivamente. Eso era productivamente. Después se les preguntaba si pensaban que lo limitaba económicamente. Manuel, sí. Estas preguntas se las plantean Al ganadero. ¿Y el ganadero tiene alguna caracterización del ganadero que tipo alguna cuestión de esa? Sí. Sí, hay caracterización que hoy no la vamos a mostrar, pero sí hay mucha información. O sea que preguntamos si limitaba productivamente, si creían que el tipo de acuerdo limitaba productivamente, la mayoría pensaba que no, económicamente más o menos se dan los mismos resultados. Y después preguntábamos también si el tipo de acuerdo condicionaba o limitaba de alguna manera la adopción de tecnología ganadera. También los resultados son similares, 55% piensan que no la limita, ¿no?
Hay 39% que no contestan, hay unos pocos que contestan que sí, que limitan, pero cuando a esos pocos le preguntamos, bueno, decime de qué forma pensás que limita el convenio, no contestan. No hay respuesta jugosa, digamos, no hay nada significativo. No, pero yo creo, Hernán, que a pesar de que hubo altas tasas de no responden, alguna luz, alguna cosa surge de los que sí te responden, que dan pie para, después vamos a ver al final, dan pie para seguir profundizando en caso que se quiera realmente meterse en este tema, ¿no? Después, otra forma digamos, de medir un poco, una de las cosas que nos queríamos también evaluar era la predisposición de estos actores a incorporar tecnología. Entonces, en el listado ese de 19 tecnologías, se le preguntaba para cada una de ellas una especie de gradiente de aproximación a la tecnología, ¿no? Había preguntas del tipo de, ¿oyó usted hablar de tal tecnología? Era para saber si la tenía en mente, si tenía el conocimiento de que eso existía. Después se le preguntaba si creía tener los conocimientos para aplicar la tecnología, ¿tá? Y finalmente si la aplicaba en su establecimiento, ¿tá? Y dentro de las respuestas posibles a si las aplica o no, teníamos sí las aplico, no las aplico, o las aplicó alguna vez y las dejó de hacer, porque eso también puede dar otro tipo de información, ¿tá? Una forma de ver eso de manera global es con un índice de este tipo que es como una variable que lo que es una combinación lineal de las 19 tecnologías. Es una nueva variable que puede adquirir valores entre 0, aquellas personas que no incorporan nada de las 19 tecnologías, hasta 19 que son quienes usan todas, ¿tá? Y acá solamente para tener un pantallazo global, tenemos, vamos a verlo así, dentro de los ganaderos encuestados, en promedio adoptaban 9 de esas 19 tecnologías. Y los arroceros que hacían ganadería en el sistema, un poco menos, 7. ¿No? Pero de las tecnologías ganaderas estamos hablando, ¿no? ¿Eh? Otros resultados que surgen así para tener una pincelada gorda. El 58% de los ganaderos dicen tener una rotación arroz pasturas preestablecida. Bueno, el tema de la sensibilidad del tema que ya hablamos, ¿no? En promedio de las 19 tecnologías, 12% de los encuestados no oyeron hablar de ellas. También es un dato que, bueno, que llama la atención, a mí me llama la atención, pero que sugiere líneas de acción que son relativamente claras, ¿no? Si el problema es que la persona no ayuda a hablar, lo primero que hay que hacer es decirle que existen otras formas, otras opciones, y después decidirá qué hace, ¿no? El 66% cree tener los conocimientos para incorporar las tecnologías en sus predios, pero no las aplica, ¿tá? O sea, sé cómo hacerlo, creo que sé cómo hacerlo, pero no lo hago. Entonces ahí hay que ver por qué no lo hace. Y ahí debe haber una amplísima variedad de situaciones, como las del compañero del CAR que nos contó, yo sé que puedo producir tanto más de carne, pero no me sirve en este momento económicamente y no lo hago, me paré antes, ¿no? Dentro de las causas de no adopción, cuando le preguntábamos, bueno, ¿y usted por qué no adopta? ¿No? La mayor parte de las respuestas era porque es muy complicado, seguido de porque es muy caro, ¿no? O sea que los dos motivos fundamentales por los cuales esta gente no adopta tecnología es porque las ve como complicadas y como caras, ¿no? Que son cosas que surgen claras y que, bueno. El rastrojo del cultivo de arroz lo maneja en la gran mayoría de los casos el ganadero arrendador, esto ustedes lo tienen más que claro. La mayoría hace 2 o 3 años seguidos de arroz y luego manejan barbecho de 2 a 3 años. Después una cuestión de cómo ven el futuro, el 75,8, casi 76, piensa que su mejora futura depende de las decisiones que tome él como productor, seguido de los precios de insumos y productos, ¿no? Pero ahí también, la primera cifra es interesante porque quiere decir que
que ve en su propia gestión opciones de mejorar el sistema, ¿no? Y no es una visión de que todo depende de factores externos del predio o del sistema. Y ya terminando como consideraciones finales, un poco lo que comentaba Gonzalo, ¿no? Se logró relevar información de utilidad en cuanto a adopción tecnológica de los componentes no arroceros del sistema, surgen algunas posibles líneas de acción para mejorarla, se logró una primera aproximación a los aspectos relevantes de los acuerdos entre partes, lo cual podría ofrecer oportunidades de intervención para la mejora. Y bueno, y acá, si el interés es tratar de profundizar esto, hay otros posibles tipos de estudios que se pueden hacer, ¿no? Tipo grupo foco o entrevistas en profundidad, pero hay que ir más a fondo y posiblemente más en un mano a mano con algunos actores clave de esto para sondear más en profundidad las verdaderas causas que condicionan un poco estos arreglos, ¿no? Se logró una buena caracterización de aspectos socioeconómicos del sistema, falta seguir analizando mucha información, recién estamos empezando, y en especial las interacciones, ¿no? Bueno, hay diferencias entre los del norte y los del este, hay diferencias entre los más chicos y los más grandes, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, como sugerencia, en momentos en que se habla de seguir mejorando las bases de datos, tanto de las empresas como de la ACA, para poder hacer análisis conjuntos con la técnica de Big Data y todo eso, nos parece que sería bueno tener en cuenta por lo menos la posibilidad de tener alguna base de ganaderos asociados a los arroceros, que esté de fácil disponibilidad para este tipo de trabajo, ¿no? Porque hoy no, ya les dije, fue todo medio artesanal, ¿no? En la cabeza de los técnicos de las empresas es que está ese dato, y no es de fácil, de rápido acceso. Por último, los agradecimientos a la ACA, a los técnicos de las empresas que pusieron mucho empeño a esto, y en INIA a los programas Arroz, Carne y Lana, Pasturas y Forrajes, que tuvimos mucha interacción en la previa, y por supuesto a los productores encuestados de todo el país. Gracias.